de expertos gratis y con certificación. Compartiendo saberes te abre las puertas del conocimiento. Cursos online sin costo, certificados que suman a tu carrera, orientado para estudiantes, docentes y profesionales. Conéctate todos los jueves a las 7 de la noche por Zoom del Departamento de Investigación de la Universidad Tecnológica Boliviana. Escríbenos a los números o regístrate al QR que ves en pantalla. Transforma tu futuro con Compartiendo Saberes. La Universidad Tecnológica Boliviana renovó el convenio de cooperación interinstitucional con el Colegio de Profesionales en Turismo de La Paz, con el objetivo de impulsar la educación y apoyar con capacitaciones para la formación académica de nuestros estudiantes, además de prácticas preprofesionales y actividades que contribuyan al desarrollo productivo del país. Este convenio es fundamental porque genera un hito de trabajo entre la Universidad UTB y el Colegio de Profesionales en Turismo. ¿Cómo nos vamos a fortalecer? Es a través del tema investigativo. Nosotros como profesionales vamos a hacer como un tema de guía. Invito a todos los estudiantes de la carrera a acercarse al colegio para generar mayor información y ser parte de este cambio. Hoy nos encontramos en un día muy especial para la carrera de Turismo y Hotelería porque logramos confirmar lo que es un convenio con el Colegio de Profesionales de Turismo de La Paz. Este convenio realmente va a permitir interactuar y desarrollarnos. Estamos seguros de que tenemos que trabajar todos los bolivianos por el sector turístico porque es la industria sin chimenea. Bolivia es un país megadiverso, Bolivia tiene demasiada riqueza en patrimonio natural y en patrimonio cultural. Entonces, a todos quienes nos vienen acompañando, decirles que en la Universidad Tecnológica Boliviana la carrera de Turismo y Hotelería va creciendo cada vez más y invitarlos a que sean parte de este maravilloso mundo del turismo. Esta firma de convenio va a ayudar a los estudiantes en esta etapa de estudio, sino cuando ya podamos egresar y salir, nos va a abrir más puertas al campo laboral. Universidad Tecnológica Boliviana, transformamos tu esfuerzo en éxito. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Antes que nada, dar la bienvenida a todos los participantes, agradecer a todos su presencia, su puntualidad. De igual manera, dar la bienvenida al licenciado Vilela. Licenciado, no sé si nos encontramos en sala. Sí, buenas noches, muy buenas noches a todos. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas noches. Bueno, antes que nada, ¿no? Y antes de empezar toda esta sesión informativa de todos nuestros jueves, que el día de hoy vamos a estar con un tema muy importante y transversal para todos nosotros, que nadie está libre de accidentes, alguna coyuntura que puede llegar a pasar. Vamos a tener el tema, la sesión informativa Salvando Vidas. Dar gracias a la Universidad Tecnológica Boliviana y también a la Dirección de Investigación que nos ayuda y nos hace parte de este canal informativo gratuito que es Compartiendo Saberes. El mismo que ha ido creciendo, ya llevamos más de 3 años en este reto, se puede decir, en el que intentamos captar la mayor cantidad de gente de estudiantes, profesionales y todos los que estén interesados en las diferentes áreas que nosotros vamos teniendo cada semana. Como les decía, el día de hoy nos va a acompañar en esta sesión informativa el licenciado Guimar Vilera. Como ya estamos ahora, entonces podemos dar comienzo a esta sesión del día de hoy, no sin antes presentar a nuestro facilitador. El mismo es de la Cruz Roja Boliviana, con 4 años de actividades en beneficios de la sociedad. De igual manera, es profesor, es docente de la carrera de Turismo y Hotelería y él nos colabora en las materias de primeros auxilios. Licenciado, bienvenido, un gusto tenerlo en esta sesión el día de hoy. Y bueno, el escenario es suyo. Espero que esta sea una sesión muy generativa, muy provechosa para todos los presentes. Gracias.
Muchas gracias, ingeniera Casas. Gracias por esta oportunidad de difundir mucho más estos conocimientos en el proyecto de saberes, ¿verdad? Sí, compartiendo saberes. Compartiendo saberes, exactamente. Entonces, un proyecto muy productivo, como usted dice, es un proyecto donde el mismo término lo dice, estamos compartiendo nuestros conocimientos, nuestra experiencia y asimismo también de cierta forma hay un intercambio de información. Entonces, lindo proyecto. Muchas gracias por considerarme dentro de este proyecto. Muchas gracias, ingeniera Casas. Entonces, ¿podemos iniciar? Claro que sí, licenciado, por favor, cuando usted guste. Perfecto. Entonces, ¿me confirman si pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí, sí se puede ver lo que estoy compartiendo. Sí, se ve, licenciado. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos. Em, Normalmente, cuando sucede un evento adverso, una situación de emergencia, por lo menos existe un testigo que nos puede colaborar, puede ver qué ha pasado alrededor, nos puede dar información valiosa, testigos que han visto cómo ha iniciado este evento adverso o testigos que estaban casualmente por ahí circulando, pasando y nos pueden colaborar al enfrentar esta situación de emergencia. Sin embargo, la mayoría de las situaciones son mayormente en reuniones familiares, reuniones de amigos, eh, varias situaciones donde hay muchas personas, eventos masivos, entonces es muy importante saber reaccionar y saber utilizar a todos los testigos en beneficio y ayudar a enfrentar esta situación de emergencia. Es por eso que se llama este conocimiento, esta rama, esta técnica a nivel internacional, mundial de primeros auxilios. Y justamente eso es lo que vamos a compartir hoy. Primeros auxilios. Vamos a hablar específicamente de 4 cosas. El botiquín. Todos en casa tenemos un botiquín básico. Vamos a hablar de cómo curar heridas, cómo reaccionar ante una herida, ante un corte, una atención básica, una atención casera. Y también esto muy importante, errores comunes que se cometen en primeros auxilios, cosas que debemos evitar, no hacer para evitar que se agrave la situación. Una herida pequeñita, maltratada, puede empeorar, ¿verdad? Y también una reanimación cardiopulmonar, que eso salva vidas. Se ha demostrado en todas partes que aplicar esta técnica del RCP ha salvado miles de vidas, han salvado personas que no eran médicos, no eran paramédicos, entonces con solo conocer esta técnica salvamos vidas. Y este RCP se aplica no simplemente a adultos, sino también a niños y también a bebés. Entonces, continuamos con el primer contenido o el primer tema, que es el botiquín. Todos en casa tenemos un botiquín, aunque sea una cajita de zapatos, un neceser, en una bolsita plástica. Entonces, todos tenemos de una forma improvisada, donde lo llenamos de curitas, los medicamentos que nos dan en el seguro, algunos otros medicamentos que nos han sobrado de un tratamiento anterior, vendas, un agua oxigenada que lo tenemos ahí años. En fin, todos tenemos un botiquín en casa. Todos, todos, todos. Pero tiene sus características el botiquín. Primero, el botiquín, podemos dar un concepto muy importante de lo que es el botiquín o qué es para nosotros botiquín. El botiquín de primeros auxilios
es un recurso básico, es un recurso muy básico para todas las personas que van a brindar, van a prestar, van a reaccionar y van a dar primeros auxilios. Entonces, es un recurso básico, tenemos que considerar eso. El botiquín, un recurso básico para personas que van a dar primeros auxilios. Se encuentra elementos muy esenciales, con los cuales nosotros vamos a dar una atención inicial al paciente, a la víctima. En resumen, podemos decir que el botiquín, un recurso básico para personas que van a prestar primeros auxilios, que tiene elementos esenciales para una atención inicial. Primeros básicos. Primeros auxilios básicos. Tenemos que entender eso. Primeros auxilios básicos es para aquella persona que tiene un conocimiento sencillo. Seguiremos utilizando el término básico. Un conocimiento básico de anatomía, emergencias. Primeros auxilios tiene 3 pilares fundamentales o 3 características fundamentales. Los primeros auxilios son inmediatos, los primeros auxilios son adecuados y los primeros auxilios son provisionales. ¿Qué quiere decir inmediatos? Tenemos que reaccionar en el momento. Adecuados, utilizar la técnica adecuada. Por ejemplo, hay una persona que tiene una fractura en la pierna y no le voy a vendar la cabeza, ¿verdad? Entonces, por eso son adecuados. Hay alguien que está con un paro cardiopulmonar y le voy a vendar el brazo, ¿no? En vez de aplicarle el RCP. Entonces, por eso son adecuados. Utilizamos las técnicas adecuadas. Y por último, primeros auxilios es provisional. ¿Qué quiere decir provisional? Nosotros vamos a ser en primera línea, en primera instancia, a los que vamos a atender a esta víctima, a este paciente, hasta que llegue la ayuda profesional, porque nosotros no somos médicos, no somos paramédicos, no somos especialistas en salud. Solamente tenemos un conocimiento de primeros auxilios básicos. Es por eso que el botiquín es muy esencial, es muy importante para brindar primeros auxilios básicos. Ya entrando en ese contexto de qué es un botiquín y por qué está relacionado con primeros auxilios, vamos a ver el contenido que debe tener un botiquín. Un botiquín se agrupa en 4 elementos o 4 conjuntos grandes. Primero son los antisépticos, pasamos por el material de curación, el instrumental y por último los medicamentos. Entonces, un botiquín tiene 4 conjuntos muy grandes de elementos del botiquín. Entonces, ahora los vamos a ir detallando de a poco cada conjunto. Comenzamos con los antisépticos. Los antisépticos son aquellas sustancias que prevén la infección. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos una herida y nos aplicamos esta sustancia del antiséptico y va a evitar que se infecte, que empeore la herida. Entonces, como dice en esta definición, los antisépticos son sustancias cuyo objetivo es la prevención de infección, evitando el cultivo de gérmenes que comúnmente están presentes en toda la lesión. Específicamente, ¿a qué se referirá antisépticos? Ya los vamos a ir detallando o enumerando. Los antisépticos, los más conocidos y los más recomendados: alcohol medicinal, iodopovidona, clorhexidina y solución fisiológica. Cada uno tiene sus características. El alcohol medicinal, si bien es una sustancia antiséptica, no se recomienda aplicar en las heridas. No obstante, esta sustancia se utiliza para desinfectar el instrumental. ¿Qué quiere decir eso? Limpiar las pinzas, limpiar las tijeras, nuestras manos o las heridas alrededor en una piel sana. Para eso se utiliza el alcohol medicinal o en otros casos un alcohol potable.
Aquí tenemos el conocidísimo alcohol Guavira. Ahora dice alcohol medicinal, ¿verdad? Este es alcohol potable y alcohol medicinal tiene una proporción de agua, 50-50. Eso es un alcohol medicinal. Mezcla de agua con alcohol potable. Entonces, no se olviden que el alcohol medicinal no se aplica en las heridas. Solamente es para limpiar el instrumento. Tijeras, pinzas, nuestras propias manos, la herida alrededor, en la piel sana, no en la herida directamente. Vámonos a este otro elemento, la iodopovidona. Este sí es un antiséptico que se aplica directamente en la herida. Previene infecciones, previene gérmenes, la proliferación de gérmenes. Es una opción en antisépticos, iodopovidona. Siguiente, el más conocido, el más utilizado es la clorhexidina. Es un antiséptico muy, se podría decir, amigable, a diferencia del alcohol, que cuando nos echamos en la herida, no queremos saber de más curaciones, no queremos saber que mañana me van a volver a curar. Entonces, la clorhexidina tiene ese mismo efecto que el alcohol de eliminar gérmenes. Sin embargo, no genera ese ardor, no genera esa comezón, ese picor. Entonces, es como si nos estuviéramos aplicando agua, simplemente agua. Y por último, otro elemento, la solución fisiológica. Esta solución fisiológica, más que todo, se utiliza para limpiar o lavar la herida. Un ejemplo, nos hemos resbalado de las gradas, estábamos con nuestro pantalón corto, con nuestras bermudas y nos hemos rasmillado las rodillas y tenemos unas heridas en las rodillas. Entonces aplicamos la solución fisiológica, este suerito, le hacemos una perforación y empezamos a limpiar con presión nuestras heridas. Empezamos a lavar la herida, en otros términos, lavamos la herida. Entonces, estos elementos antisépticos tienen una función cada uno. El alcohol medicinal lo utilizamos para limpiar el instrumental, nuestras manos y piel sana, piel limpia. La iodopovidona y la clorhexidina se utiliza para desinfectar las heridas. Estas se aplican directamente a la herida. Previo lavado, que este lavado se realiza con una solución fisiológica, con un suero, que lo conocemos el suero, ¿verdad? En los hospitales, en las farmacias, lo encontramos en todas partes. Entonces, ese es el primer conjunto, los antisépticos. Es crear e innovar, luchar por lo que quieres para así poder triunfar. Transformamos tu esfuerzo en éxito. Tus metas son las nuestras y las puedes alcanzar. Transformamos tu esfuerzo en éxito. Universidad Tecnológica Boliviana. Nos pasamos al otro conjunto, que es el material de curación. ¿En qué consiste el material de curación? Son utilizados para controlar hemorragias y principalmente limpiar y cubrir las heridas. Obviamente todo esto para prevenir la contaminación e infección. En resumen, para tapar y los instrumentos que vamos a utilizar para limpiar la herida. ¿Qué instrumentos son los comunes que se utilizan? Vendas triangulares y vendas rectas, compresas de gasa y el conocidísimo esparadrapo. Eso es lo básico que debería haber en un botiquín casero, doméstico, en nuestra casa. ¿Cuáles son las vendas triangulares y cuáles son las vendas rectas? Cada una tiene su característica. Las vendas triangulares, como las pueden ver en la imagen, desde su mismo nombre, tienen esta característica de tener una forma triangular. Estas vendas son muy versátiles,
tienen muchos usos y el más común y el más utilizado de esta venda triangular es hacer este vendaje tipo cabestrillo, cuando tenemos alguna lesión en una extremidad superior, en los brazos. También podemos aplicar otros métodos de vendaje con esta venda triangular. Entonces es muy versátil, tiene muchos usos. Es más, en algunas situaciones he visto que estas vendas triangulares también se utilizan como un accesorio de vestimenta, o sea, lo utilizan como bufanda, como una chalinita. Entonces es muy interesante esta venda triangular. El otro tipo de vendas son las rectas, que las conocemos todas, ¿verdad? Hay de distintos anchos, 5, 7 centímetros, 10 centímetros. Entonces, también sabemos su uso. Este es el tipo de venda más conocido, el más común. Otro material de curación son las compresas de gasa. Estas son prácticamente gasas plegadas, dobladas en un tamaño cuadricular para cubrir, para limpiar, para secar las heridas. Entonces, también estas compresas de gasa tienen una versatilidad en su implementación, en su uso, en los primeros auxilios. Y el esparadrapo. El esparadrapo tiene distintos nombres, pero el nombre técnico, el nombre conocido es esparadrapo. Conocido como micropor, tela adhesiva, no sé, tiene varios nombres, ¿no? Pero el nombre técnico, el nombre correcto es esparadrapo. Entonces, estos 3 o 4 elementos deberían estar en nuestro botiquín como material de curación. Aquí les dejo una imagen extra. No he puesto en la lista porque en varios lugares, varias personas lo conocen con distintos nombres. Yo lo conozco como gancho, pero algunos me han dicho que se llama imperdible. Otros me han dicho que se llama pañalera. Otros me han dicho que se llama nodriza. Y un compañero venezolano, un compañero de trabajo venezolano, me dijo que se llama alfiler. Entonces, no quiero poner el nombre para no generar confusiones, simplemente pongo la imagen para decirles que también esto forma parte del material de curación. Entonces, en nuestro medio lo conocemos como gancho, pero me he dado cuenta que otras personas también le ponen otros nombres. Eso está dentro del material de curación. Vámonos al otro elemento, que es el instrumental. Este instrumental es utilizado para la manipulación de sustancias y también para proteger al auxiliador. Si nosotros estamos dando atención de primeros auxilios, tenemos que protegernos, tenemos que evitar contagios, ya sea por fluidos o por algo viral. Entonces nos tenemos que proteger, porque si no seríamos de una víctima a pasar a 2 víctimas, 3 víctimas. Entonces tenemos que protegernos. Hay una filosofía que practican los bomberos, es primero yo, después yo, sigo yo y por último yo. Tengo que estar bien para poder auxiliar a la persona que necesita ayuda, a la víctima, al paciente. Porque si yo no estoy en buenas condiciones, no tengo el equipo necesario, me voy a convertir en otra víctima. Y eso es una carga para el equipo de rescate, para el equipo de emergencia. Entonces, la filosofía de los bomberos es primero yo, después yo, sigo yo y por último yo. Eso es en relación al material instrumental para manipular sustancias y protegernos. Ahora, ¿qué elementos conforman este conjunto instrumental? Los guantes pueden ser de nitrilo o de látex, lo que ya conocemos, el barbijo, pinzas, una lupa y una tijera multipropósito. Los guantes pueden ser de nitrilo o látex. Se recomienda
que sean de nitrilo porque estos tienen resistencia a elementos corrosivos, a diferencia del látex que entra en contacto con cualquier sustancia corrosiva y empieza a deshacerse. En cambio, el nitrilo resiste a esas sustancias corrosivas. Otro elemento, el barbijo. Nos protegemos de algo viral, de un contagio, COVID podría ser, un resfriado, varios virus. Otro instrumento, las pinzas. Aquí vamos a hacer un poco de paréntesis. Las pinzas, si bien hay varios tipos de pinzas, con la experiencia, con la poca experiencia que tengo, porque hay voluntarios que tienen 20 años, 15 años en la actividad de la Cruz Roja y primeros auxilios, ellos han ido transmitiendo algunos, podría decirse, tips, secretitos, truquitos. Dentro de las pinzas se recomienda este tipo, que son pinzas para depilación. Estas son rígidas, no se deforman y son de fácil uso, a diferencia de que hay otras que tienen una angulación en la punta y con el tiempo se van aplanando, pierde esa angulación, entonces no se recomienda esas. Y además que se van deformando y ya no hacen un buen contacto, entonces no tienen un buen uso después de una semana, 2 semanas. Se recomienda entonces este tipo de pinzas que se consigue normalmente en las tiendas de cosméticos, conocidas como pinzas de depilación. Se recomienda. Otro instrumento, bueno, otro elemento es la lupa. La lupa para tal vez retirar algo que no es tan perceptible con una visión. Alguien tal vez no tiene una visión muy aguda, entonces recurre a un instrumento que es la lupa. Tal vez retirar una astilla, piedrecillas incrustadas en la piel o prácticamente verificar qué es lo que tiene dentro de la piel. Tal vez hay algún parásito como el de los cerdos o en el oriente ponen sus huevos algunos gusanos, bichos en nuestra piel, ¿no? Entonces, también nos sirve para reconocer eso. Y por último tenemos la tijera multipropósito, que esta tijera también es muy interesante. En realidad se recomienda cualquier tipo de tijera, pero la preferible es esta, tijera multipropósito. ¿Qué característica tiene esta tijera? Como su término lo dice, es multipropósito y no pierde su filo fácilmente. Con esto podemos cortar hojalata y después de haber cortado una hojalata podemos cortar una gasa que tiene una textura muy fina. Podemos cortar papel, podemos cortar otra vez hojalata, cartón. Entonces, es interesante esta tijera porque tal vez en algún momento en una situación de emergencia tengamos que cortar un pantalón muy grueso de lona, de mezclilla, cortar tal vez un pedazo de cartón duro para hacer una inmovilización. Entonces esta tijera es muy, muy interesante. Se recomienda esta tijera multipropósito. Pero si tenemos otra tijera, no hay ningún problema. Esto es dentro del conjunto de instrumental. Vámonos al último conjunto, que es los medicamentos. Los medicamentos son empleados obviamente para aliviar alergias, dolores, inflamaciones, acidez, entre otros. Medicamentos genéricos. Hay que considerar eso. Medicamentos genéricos, entendamos. Porque hay personas que pueden tener alergia a cualquier otro medicamento. Puede tener efectos secundarios. O prácticamente no sabemos por qué tenemos esos medicamentos. Normalmente, hasta a mí me pasa que cuando voy al seguro, me dan una serie de pastillas para un tratamiento, no he terminado el tratamiento y los guardo en el botiquín.
Y lo peor, ¿no? Están cortados, no puedo identificar qué medicamentos son, no puedo leer los nombres, entonces ya a veces hay una situación de emergencia donde hay un dolor, no sé, abdominal, de cabeza, cualquier otra situación, y en desesperación uno toma cualquiera de esas pastillas, ¿no? Cuando ya está tomando algo contraindicado. Entonces, por eso se recomienda que tengamos en el botiquín medicamentos genéricos y que estén debidamente identificados. Ahora, dentro de los medicamentos hay una nota que tenemos que considerar. Dentro de la familia tal vez hay alguna persona que tiene un tratamiento especial, tal vez hay una persona con, no sé, diabetes, entonces tiene sus medicamentos específicos para esa persona. Entonces, en el botiquín tienen que estar sus medicamentos debidamente identificados y con el nombre de esa persona, para que, llegado el momento, una situación de emergencia, podamos tener ese medicamento de reserva. Entonces, esto se refiere a medicamentos con tratamientos especiales. Tienen que estar debidamente identificados. Ahora, medicamentos genéricos, ¿a cuáles nos referimos? Paracetamol, antiácido. Los antiácidos comunes son esos efervescentes, ¿verdad? No quiero hacer campaña publicitaria, pero los más conocidos son esos en polvito, como Digestan, Superal, no sé cuáles más. Entonces, básico eso. Tal vez una indigestión, algo nos ha caído mal, prácticamente estamos con el estómago inflamado, tomamos un antiácido. Antiinflamatorios. En antiinflamatorios, el más genérico es el ibuprofeno, pero de 400 gramos, no superiores, porque este medicamento, el antiinflamatorio del ibuprofeno, es muy agresivo con el estómago, y si consumimos este medicamento o cualquier otro medicamento en estómago vacío, nos va a hacer daño a nuestro estómago. Entonces, por eso se recomienda siempre consumir algo antes de tomar un medicamento, no en estómago vacío. Y dentro de los antiinflamatorios es el ibuprofeno de 400 miligramos, no superiores, porque cada vez son más fuertes, de amplio espectro, más agresivos con nuestro sistema digestivo. Entonces, genéricamente, ibuprofeno de 400. Sales de rehidratación, las conocemos todos. Incluso hace décadas atrás había la campaña de contra el cólera y era gratuita la distribución de estas sales de rehidratación, ¿no? El suero de la vida. Por último, los antihistamínicos. Comercialmente conocido y el más genérico de todos, el Alergin. Entonces, esos son los medicamentos genéricos que debemos tener en nuestro botiquín. Y no se olviden, si hay alguna persona que tiene un tratamiento, una enfermedad muy particular, tiene que tener sus medicamentos dentro del botiquín, debidamente identificados y con el nombre de la persona que está recibiendo ese tratamiento. Entonces, eso es con el punto del botiquín. Bienvenidos al futuro en la Universidad Tecnológica Boliviana. ¿Te imaginas que tu cerebro te revele la profesión de tu futuro? Con el innovador test vocacional del Proyecto Sabio de la UTB, podrás descubrir tu carrera ideal de manera gratuita. A través de una interacción visual, evaluamos la actividad cerebral para identificar tus inteligencias múltiples, habilidades e intereses. El informe será reforzado por psicólogos expertos y así obtendrás resultados personalizados. Visítanos en nuestras unidades centrales de la Ciudad de La Paz y del Alto. O comunícate al 712-27-016. Descubre tu potencial y tu verdadera vocación hoy mismo. Universidad Tecnológica Boliviana. Transformamos tu esfuerzo en éxito.
vámonos al siguiente punto, que son las curaciones, ya tomando en cuenta qué es lo que deberíamos tener en nuestro botiquín. Entonces vamos a comprender mucho mejor cómo se realiza una curación. Asumamos que tenemos una herida. Bueno, primero tengamos en cuenta los 5 tipos de heridas más conocidos que normalmente nos pasa o pasan generalmente a todos, ¿no? Nos ha pasado en algún momento. El primero, la abulsión. ¿Qué característica es? Como pueden ver aquí, como una especie de lengüeta, se ha desprendido. Un pedacito de piel se ha desprendido y ha quedado como lengüeta. A eso se lo conoce como abulsión. Aquí tenemos la incisión o también corte. Es cuando la piel, el órgano de la piel, pierde continuidad. Entonces, aquí hay un corte. Abrasión, por fricción, por una superficie caliente. Entonces, aquí existe una herida por abrasión. Contusa, tal vez hemos recibido un golpe y el instrumento con el cual nos hemos golpeado tenía algún borde filoso, un borde muy marcado, muy agudo, entonces el golpe ha generado una pérdida de continuidad en la piel, entonces por contusión también. Y por último, el perforante, donde nos incrustamos algún material que no pertenece a nuestro cuerpo y nos hace una herida, queda perforado o clavado en nuestra piel, en nuestro cuerpo. Entonces, esas son las 5 más conocidas. Algo que recalcar, en las perforantes no se recomienda retirar. En este caso tenemos aquí un clavo incrustado, no se recomienda retirar el elemento porque puede generar más daño, puede ampliar el tamaño de la herida, puede hacer que incluso este clavo esté generando presión y no haya hemorragia, pero si retiramos, la hemorragia va a comenzar. Entonces, por eso se recomienda no retirar si tenemos algo incrustado. Un pedazo de vidrio, una lata, un clavo, una estaca podría ser de madera, entonces no se recomienda retirar. Más bien, tenemos que fijarlo e inmovilizarlo para que no vaya haciendo más daño a nuestro cuerpo. Entonces, tomando en cuenta estos 5 tipos de heridas más comunes, pasemos a ver cómo se podría realizar una curación de emergencia, una curación inicial, como primeros auxilios. Primero, tenemos que lavar la herida, ya sea con agua limpia, eso quiere decir que tiene que ser una agua purificada o agua atemperada o tibia. Por último, si no tenemos nada de eso, la solución fisiológica. ¿Se acuerdan que al inicio habíamos hablado en antisépticos? Tenemos el suero. Segundo, tenemos que secar la herida. Pasamos con una compresa de gasa, con un pañito de gasa, solo una vez. Y tenemos que usarla y cambiarla las veces que sea necesario hasta que la herida quede limpia, seca. Tercero, tenemos que aplicar el antiséptico, el conocidísimo clorhexidina, es el más recomendado. Por último, una vez que ya hemos lavado, secado y aplicado el antiséptico, cubrimos la herida con un apósito de gasa y lo fijamos con nuestro esparadrapo. Inicialmente tenemos una herida, un corte en la mano, una incisión. Lavamos la herida, aquí estamos viendo un jabón neutro, un jabón antiséptico. Secamos la herida con un apósito de gasa o una torunda de gasa. Aplicamos el antiséptico, ya sea clorhexidina, una crema antifungicida, antimicótica, una crema cicatrizante y cubrimos la herida. Con un esparadrapo lo fijamos, nuestra compresa de gasa y queda cubierto. Entonces, es así como se realiza una curación. Sencillito, cortito, sin tanto drama. No hemos utilizado en ningún momento ni alcohol medicinal, ni alcohol yodado, ni agua oxigenada. Simplemente
Hemos lavado, hemos secado, hemos aplicado un antiséptico, el más conocidísimo, clorhexidina, y hemos cubierto la herida. Entonces, así se realiza una curación sencilla en primeros auxilios, una curación de corte, una abrasión. Obviamente tenemos que analizar, ¿verdad? La herida ahora sí ha sido una mutilación donde no hay un dedo, ha perdido una extremidad, no sé, ahí no podemos lavar ni aplicar, ¿no? Nuestra torundita, ¿no? Entonces, directamente cubrimos, evitamos que crezca la hemorragia, controlamos la hemorragia con un vendaje de control de hemorragia. Entonces, estamos hablando ahora de heridas que nos hacemos en casa, heridas comunes que nos pueden suceder y cómo las debemos curar y tratar. Pasamos a los errores comunes que van vinculados con las curaciones. El error número 1 común, aplicar directamente a la herida. Aquí podemos ver en la imagen que está aplicando directamente a la herida alcohol yodado. Y el alcohol yodado genera ardor, dolor, picor. Entonces, imagínense hacer eso a un niño de 2, 3 años, entre 1 y 2 años. Aplicarle directamente a la herida y decirle, macho, 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 ¿no? ¿Qué va a pasar el niño? Bueno, va a sufrir ese rato, le va a arder. En una próxima oportunidad se va a hacer otra vez una herida, pero ya va a reconocer el bote. Va a hacer su escándalo, no va a querer hacerse curar, no va a querer ni que veamos su herida, no va a querer mostrar. Entonces, ese es el gran error, aplicar sustancias que ya no se recomiendan, como alcohol medicinal, alcohol yodado, agua oxigenada, porque tenemos esa no sé decirlo, esa costumbre de que si no arde, no duele, no está haciendo efecto. Entonces, eso ya se ha roto y ahora solamente lo que tenemos que hacer es lavar, secar, aplicar antiséptico, ya sea clorhexidina, iodopovidona, y cubrir la herida. Entonces, el gran error, uno de los primeros errores, es aplicar sustancias que hacen arder directamente en la herida. Perfecto, hemos aplicado la herida, nuestro niño, nuestro hijito está llorando, ¿qué hacemos? Soplamos la herida. Ese es otro gran error. Nuestra boca tiene un montón de gérmenes, bacterias, que al momento de soplar lanzamos gotículas de saliva y estamos infectando la herida. Entonces, no se recomienda soplar una herida. Ese es otro gran error común que se realiza. No se sopla las heridas. Otro error que se realiza. Hay una persona que se ha desmayado en la calle, no reacciona y le damos agua. Está inconsciente y le damos agua. No se hace eso. Más bien le ponemos en una posición lateral de seguridad y vigilamos o nos quedamos hasta que llegue la ayuda profesional. Entonces, otro error que se realiza es dar de beber a personas inconscientes. ¿Cuál es el riesgo? Que se broncoaspiren, se asfixien y un simple desmayo que se podría haber sanado con cualquier otra cosa, esperando el tiempo tal vez, lo hemos empeorado dándole de beber agua o cualquier otro líquido. Otro común, la automedicación. Tenemos, no sé, tenemos un resfriado y normalmente se pasa con un antipirético como el paracetamol. Pero no, ¿qué hacemos? Y algunas personas todavía lo dicen orgullosamente, ¿no? Paracetamol a mí no me hace nada, necesito medicamentos más fuertes. Entonces, de amplio espectro, ¿no? Entonces, más bien uno reacciona y dice que creo que necesitas ayuda porque con un paracetamol debería estar sanito, con un matecito debería estar bien. Pero no, hay personas que se automedican. Con solo entrar a, no sé, ahora que hay inteligencia artificial, ponen su prompt, dan sus síntomas y la inteligencia artificial da unas posibles soluciones y consumo de medicamentos. Entonces, él empieza con el internet a averiguar, tiene un amigo que es farmacéutico
y le dice, sí, tienes que tomar esto. Y ya está, ¿no? El error cometido, automedicarse. Otro error común que se realiza, ha pasado un accidente en una vía muy congestionada, mucha circulación. ¿Qué está haciendo la persona? Empieza a mover a la víctima, al paciente. Lo mueve de un lado a otro. Solamente tenía una fractura en la costilla y teníamos que inmovilizarlo, dejarlo ahí, pero al moverlo ha empezado a perforar el estómago, los pulmones. Le hemos luxado el hombro por estar jalándolo, entonces no se debe mover a la víctima a menos que sea necesario. Pero en la imagen nos muestra que está en plena avenida, pero hay testigos. ¿Qué hacemos? Pedimos a los testigos y a las personas que están alrededor que corten la circulación, que deriven, que desvíen, porque hay una persona accidentada en plena avenida. Entonces, no se debe mover a la víctima, a menos que sea necesario. Oye, ¿la luna sabrá queso? ¿Por qué dices eso? ¿Y si es un queso, sería Coyana o San Javier? ¿Tienes hambre? Hola chicos, acompáñenos a esta nueva aventura junto a la carrera de Turismo y Hotelería, realizando una práctica denominada City Tours. Partimos desde la Plaza del Receño, una plaza histórica. Luego bajamos a la calle Jaén, calle llena de leyendas y historias que te pueden helar la sangre a altas horas de la noche. Pasamos por el Teatro Municipal de La Paz, un teatro histórico lleno de historias y shows que impactan en la cultura y la historia de nuestra ciudad. Llegamos a la iglesia de San Francisco, un sitio tan histórico y turístico que nunca queda desapercibida cuando uno llega a la Ciudad Maravilla. Subimos y llegamos a la famosa Calle de las Brujas, que actualmente se convirtió en un lugar muy acogedor y curioso para conocer un poco mejor las costumbres y llevarse unos hermosos recuerditos de nuestra cultura. Para este momento ya habíamos tomado un transporte, lo cual nos llevaría a nuestro próximo punto de parada. Y adivinen cuál era el próximo lugar que visitaríamos. Pues el Valle de la Luna. Los estudiantes se encontraban muy felices y maravillados, ya que sorprende con su paisaje casi extraterrestre, un lugar mágico para caminar, contemplar. Decidimos tomar las dos rutas, la de 15 minutos y la de 45 minutos. Con la de 15 minutos ya estábamos cansados, pero aún así nada nos detuvo, así que decidimos ir más por los 45 minutos y recorrer todo el Valle de la Luna. Pensábamos que nos habíamos perdido, pero no. El Valle de la Luna tiene un sendero lleno de flechas para que no puedas perderte. Pero ahí dice Fuente de la Abundancia. ¡Agua! ¡Agua estaría bien! Por cada rincón que pasábamos nos dejaba maravillados. ¡Angie! ¿En qué llegamos? Al mirador. Poco a poco ya íbamos terminando los 45 minutos de recorrido. Yo también quiero mi piedrita en la luna. Basta, Omit. El amor no existe. Qué lindo lugar. Y así es como terminamos nuestro recorrido junto con la carrera de Turismo y Hotelería. Esta es una recomendación, no es una prohibición, ni tampoco es un error grande, pero a partir de la pandemia con el COVID, el Colegio de Paramédicos de Estados Unidos, a través de su PHTLS, recomienda ya no aplicar ventilaciones directas, quiere decir respiración de boca a boca. Ya no recomienda por el contagio viral. Es una recomendación, no es una prohibición. Entonces, esos son los errores comunes que se realizan cuando estamos aplicando primeros auxilios o cuando creemos que estamos ayudando. Sin embargo, puede que empeoremos la situación. Ya cerrando con el último tema, el último capítulo de esta charla de Compartiendo Saberes, vamos a hablar de lo que es el RCP, la reanimación cardiopulmonar. La reanimación cardiopulmonar tiene 4 pasos
o 5 pasos, dependiendo. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar si respira. Toda esa verificación lo tenemos que hacer en menos de 10 segundos. ¿Cómo vamos a comprobar que respira o no respira? Como hay una restricción con el Colegio de Paramédicos de Estados Unidos, donde ya no podemos hacer contacto por vía aérea, podríamos utilizar otras técnicas para verificar si respira o no. Nos fijamos en el pecho, si hay movimiento, ponemos algún objeto en el pecho, nuestro teléfono normalmente, y vemos que empieza a moverse el teléfono. Eso lo tenemos que hacer en menos de 10 segundos, comprobar si respira o no. Tal vez respira y tiene una respiración muy débil, entonces necesita un RCP. ¿Cómo vamos a iniciar el RCP? Se hacen compresiones, de 100 a 120 compresiones por minuto. Estas compresiones tienen que tener una profundidad de 5 a 6 centímetros. Quiere decir que tenemos que hacerlo con fuerza. Nuestros brazos tienen que estar completamente rectos. No como en las películas, no como en Hollywood, que hacen así, ¿no? Sí. No, son brazos completamente extendidos, rectos. Y realizamos con todo el peso de nuestro cuerpo. Dice, brazos rectos, manos entrelazadas. Quiere decir que ponemos una mano y después la otra mano, entrelazamos. Y generamos la presión con el talón de nuestra palma de la mano. Hacemos presión con esto, ayudándonos con el peso de nuestro cuerpo. Aquí viene la duda. Dice ventilaciones, entre paréntesis opcional. Hay algunas restricciones. Cada 30 compresiones, 2 de ventilación, quiere decir 2 de respiración boca a boca. Entonces, como hay algunas restricciones, es opcional. Tal vez nos hemos encontrado en la calle y hemos visto una situación de que hay una persona que necesita realizar RCP, necesita un RCP urgente. Estamos aplicando, pero en algún momento va a llegar la duda de si realizamos la ventilación o no. Entonces, es opcional. Es opcional. Ahora, si estamos hablando de nuestro hijo, nuestra pareja, nuestro familiar, no lo vamos a pensar y vamos a realizar las ventilaciones. Vamos a realizar en su totalidad el RCP. Entonces, tenemos que considerar también eso. Y alternar sin detener. ¿Qué quiere decir? Que si, digamos, estamos entre 2 personas realizando el RCP, uno descansa y mientras ya está terminando, ya se ha cansado la otra persona de dar, el otro tiene que enganchar en ese momento y continuar brindando las compresiones. No hay un descanso de 10, 20 segundos, no existe eso. Claramente en la curva de Drinker nos dice que los 10 primeros minutos de un paro cardiopulmonar son importantes. Con cada minuto que pasa, la probabilidad de mantener la vida va rebajando. Entonces, es principal los 10 primeros minutos aplicar un RCP. Aquí podemos ver una imagen, un GIF, que realiza o qué efectos o qué consecuencias trae realizar un RCP. Cada vez que realizamos la compresión, como pueden ver, empieza a funcionar o bombeamos de forma manual el corazón, porque el corazón es una bomba, ¿verdad? Que bombea la circulación de la sangre. Entonces, nosotros al hacer un RCP estamos haciendo un bombeo de sangre de forma manual. Entonces, como pueden apreciar en la figura, la sangre empieza a circular aplicando las compresiones. Por eso no se debe dejar de aplicar las compresiones hasta que la persona empiece a dar signos, empiece a mover, recupere la conciencia o prácticamente empiece a respirar. Normalmente realizan un suspiro o empiezan a vomitar, a abrir los ojos, a hablar o realizar una seña de admiración, de sorpresa. Entonces, es eso lo que pasa. Así como se va aplicando un RCP. Esas son las consecuencias de un RCP o qué es lo que hace un RCP, unas compresiones.
Ahora, por último, RCP es para niños. Como pueden ver, la diferencia ya no se hace con las dos manos. Al contrario, solamente se hace con una mano y mantenemos la cabeza erguida. Despejamos la vía aérea para que respire. Entonces, solamente realizamos con una mano cuando son niños mayores de 3 años. De 2 años ya se puede empezar a aplicar. Y aquí está para bebés. De la misma forma, mantenemos la vía despejada, la vía aérea. Sin embargo, aquí ya se hace con 2 dedos. Con 2 dedos. Entonces, ya finalizando, les hago una pregunta, una consulta a toditos. Si alguien me puede decir a qué número llamamos para pedir ayuda, pedir una ambulancia, llamar a emergencias. Te peleen por participar. Al número 911, ¿no? 167, ese es el número. Y van a ver por las calles estas ambulancias, estos vehículos circulando por la avenida. En La Paz, para llamar a ambulancias tenemos que llamar al 167. Llamamos a este número, damos la ubicación exacta y decimos los datos de la víctima, del paciente. Estoy en la Nicolás Acosta, esquina, no sé, Cañada Stronger, estoy ayudando a una persona que se ha desmayado. Por favor, vengan aquí urgentemente. Entonces, llamamos al número 167, no se olviden, 167. Ese es el número de emergencia que va a salvar a muchas personas, les va a ayudar en una situación de emergencia. Entonces, lo que les puedo decir, ya finalizando, cerrando este pequeño espacio, con nuestras manos podemos salvar muchas vidas, muchas vidas. Entonces, muchas gracias. Eso ha sido todo con Compartiendo Saberes. Muchas gracias, ingeniera Casas, por la invitación. Muchas gracias a toda la audiencia. Muchas gracias, licenciado. Y bueno, igualmente muchas gracias a las personas que están participando. Aquí tenemos algunas preguntas. Dice, ¿qué pasa si estoy en la cocina preparando la cena y se me cae el sartén con aceite caliente en la mano? No tengo a la mano botiquín de primeros auxilios. ¿Qué debo hacer? Gracias por la pregunta. Es uno de los accidentes más comunes que pasa, no solamente con aceite caliente, sino con una superficie caliente. La misma cocina está caliente, agua hirviendo, y si no tenemos un botiquín a mano, lo que tenemos que hacer es chorrear en el sector que nos hemos quemado, agua del grifo, por unos 5 o 10 minutos. No se aplica hielo, no se aplica nada frío, simplemente agua del grifo, hacemos chorrear por unos 10 minutos directamente en la zona afectada. No sé si tal vez les parcha la duda. Muchas gracias. También hay otro. Sí, ¿se puede fracturar alguna costilla o hacer otro daño si es que se realiza de forma incorrecta el RCP? Sí, obviamente que sí, porque en el momento no estamos viendo con cuánta fuerza vamos a aplicar o no estamos haciendo cuidados debidos, simplemente estamos haciendo una reacción inmediata para que la persona recupere la circulación de la sangre. Entonces, no nos interesa si queremos recuperar o no, o evitar una costilla rota. ¿Qué preferimos? ¿Una costilla rota o mantenerlo con vida? Entonces, obviamente, mantenerlo con vida. Y sí, en aplicar las compresiones puede que en algún momento dañemos las costillas. Pero es ese riesgo, ¿no?, que se corre. Otra pregunta, ¿es malo usar agua oxigenada o alcohol para heridas?
Sí, como en un inicio habíamos dicho, em, aparte de que genera ardor, dolor, picazón, y en niños especialmente que algunos quedan traumados porque ven el botiquín incluso y ya no quieren saber de hacerse curar. ¿Por qué es malo utilizar o por qué no recomiendan utilizar? Porque estos son muy agresivos ya que dañan los glóbulos rojos, glóbulos blancos. Como bien sabemos, en la sangre tenemos componentes, plaquetas, glóbulos rojos y blancos. Los blancos son los que ayudan a cerrar esa brecha, esa incisión, ese corte. Entonces, con agua oxigenada, alcohol, lo que hacemos es matar esos glóbulos blancos, por eso no se recomienda utilizar estas sustancias. Por eso recomendamos utilizar directamente clorhexidina o iodopovidona o prácticamente cremas cicatrizantes, previo lavado. Muchas gracias. Creo que ya no tenemos más preguntas. ¿Alguien más que desee consultar algo? ¿Nadie? Una vez más, les recuerdo que deben llamar al 167. Ese es el número de emergencias para solicitar una ambulancia y dar los datos exactos. ¿Qué ha pasado con la víctima, con la persona que estamos socorriendo? 167, no se olviden ese número. Les va a servir mucho. Muchas gracias, licenciado. Bueno, creo que ya no tenemos más participación. Con esto podemos concluir el día de hoy. En caso de herida de bala, nos dice. Uy, en caso de herida de bala, perfecto. Hay que ver primero si ha tenido entrada y salida o prácticamente se ha quedado incrustado en el cuerpo. Lo primero que tenemos que hacer es evitar la hemorragia, hacer una compresión directa con las compresas de gasa que tenemos y empezar a vendar y llamar inmediatamente a emergencias para que se lo lleven. No podemos hacer nada más, hacemos primeros auxilios, no somos paramédicos, no somos médicos, no somos cirujanos. Muchas gracias. Bueno, como nos volvieron a recalcar el 167 para llamado de emergencia en caso de ambulancia. En caso de cortes con sarros de latas. Uy, están exquisitos. No, me gusta este tipo de preguntas porque es para despejar muchas heridas, muchas dudas, mejor dicho, y también despejar heridas, ¿no? Normalmente con sarro la probabilidad de que nos contagiemos del tétanos, entonces aplicamos los pasos que habíamos hecho, ¿no? Lavar, secar, aplicar antisépticos y cubrir, y obviamente ir al médico porque podríamos tener una probabilidad de tener tétanos con clavos, latas oxidadas, algún fierro, y hay esa probabilidad. Gracias. En caso de mordidas de perros. Uy, mordidas de perro, eso es igual típico en lugares periféricos, en barrios periféricos donde abundan los perros callejeros. Y lo primero que tenemos que hacer es, si no conocemos el perro, si no sabemos nada del perro, es un callejero, por consecuencia no sabemos si tiene las vacunas antirrábicas, y lo que tenemos que hacer es lavar la herida e ir a una posta sanitaria, a un centro de salud, y decir, me ha mordido un perro en la calle, no sé si tiene rabia o no, y nosotros pasamos a hacernos el tratamiento de las 10 vacunas antirrábicas. Porque si no lo hacemos, la rabia mata a las personas. Muchas gracias, licenciado. Creo que ya no tenemos más consultas. Bueno, una vez más, agradecerle su presencia, agradecer a todos los que nos han acompañado hasta finalizar esta sesión, que siempre es necesario, ¿no? E importante estos conocimientos básicos, en realidad, que muchos deberíamos tener. Gracias, licenciado, Exactamente. nuevamente. Y bueno, gracias igual a todos los organizadores que han sido parte del día de hoy.
Y a ustedes, no más que todo a los participantes, que sin ustedes no habría este espacio. Gracias, licenciado. Con eso podemos dar por concluida esta sesión informativa. Muchas gracias, Inge Casas, gracias por la invitación, gracias a todo su equipo, gracias a la audiencia, gracias a Compartiendo Saberes. Hasta una próxima oportunidad. Igualmente, que tengan todos muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy en Compartiendo Saberes. No olvides que este es un lugar pensado especialmente para ti. Nos vemos el siguiente jueves con más conocimientos e invitados especiales.